Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos hoy en nuestra clase para iniciar la presentación de nuestra nueva guía. Voy a compartirles, voy a presentarles nuestra guía número 4. En guías anteriores pudimos conocer sobre el teatro, sus características, sus orígenes, sus diversas formas. Pero hoy, a partir de esta guía, vamos a iniciar un proceso de práctica. La idea es llevar a cabo todo esto que hemos conocido a través de la práctica, pero además tomando el teatro desde una función social. Por eso he llamado a esta guía el teatro como herramienta para el análisis de los problemas sociales relevantes, ¿sí? Ahora bien, nosotros vamos a tener en cuenta ¿qué son los problemas sociales relevantes? Los problemas sociales son aquellos que afectan a una comunidad, a una sociedad, y generalmente se deriva de problemas que vienen directamente de lo económico, de lo político, ¿sí? Entonces, como ejemplo de los problemas sociales, nosotros podemos encontrar el hambre, la inseguridad, la pobreza, pues, la drogadicción. Podemos encontrar otro tipo de problemas sociales como embarazos adolescentes, violencia familiar. ¿De qué se deriva esto? Nosotros vamos a iniciar nuestro trabajo de práctica teatral tomando temáticas de este tipo para buscar, para plantear situaciones que nos conlleven indiscutiblemente a hallar un conflicto, una situación dramática, porque las situaciones dramáticas se encuentran siempre en todas las esferas de la vida. Pero nosotros vamos a tomar de estas problemáticas, de estos problemas sociales, vamos a tomar un conflicto, lo vamos a identificar y a partir de ahí vamos a contar, vamos a crear nuestra historia, nuestra obra de teatro. Bien, entonces esta es nuestra guía número 4, la cual nos habla, ¿verdad? Aquí la estoy presentando, de qué es lo que vamos a hacer, de los problemas sociales, nos habla un poquito sobre el concepto de belleza y de estética, nos dice cuáles son los parámetros que debemos cumplir para la realización de una obra de teatro. Bien, entonces, y por último, las actividades. Yo voy a pasar a explicar, ¿sí? A través de unas diapositivas, ¿sí? En qué consiste nuestra actividad. En esta guía número 4 nosotros nos vamos a durar más de una semana. Aquí probablemente vayamos a durarnos 2 y hasta 4 semanas nos podemos llevar, así porque vamos a ir haciendo ese trabajo paso a paso, con calma, pero que sea bien hecho, ¿sí? Bien, entonces, te presento nuestra temática de hoy, que es el teatro. El teatro como herramienta para análisis de problemas sociales relevantes, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a analizar dos categorías rápidamente, que es, una es el teatro y el otro es los problemas sociales relevantes. Ya ahorita hablamos de los problemas sociales, ¿verdad? Y dimos algunos ejemplos de ellos y vamos a recordar que el teatro es un hecho artístico. Entonces, vamos a utilizar este teatro para dar un mensaje a la sociedad. Bien,
Entonces, pero para hacer teatro es importante que tengamos en cuenta que estamos tratando de un hecho artístico. Y por ser un hecho artístico, no podemos dejar de referirnos a los criterios establecidos para poder hacerlo de una manera correcta, ¿sí? Entonces, es imposible hablar de teatro sin referirse a los contenidos de la estética, y es imposible referirse a la estética también sin tratar el tema de la belleza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estética, estamos hablando de la capacidad de valoración que nos permite usar unos criterios para decir si una obra está bien hecha o si todavía le falta alguna cosa por mejorar, ¿sí? Cuando hablamos de la belleza, nos estamos refiriendo a un concepto bastante subjetivo. La belleza es algo relativo. Lo que en una cultura es bello, en otra cultura puede que no sea bello. Lo que para mí es bonito, para mí es hermoso, de pronto para ti no es hermoso, no es bonito. Entonces es el resultado de una valoración subjetiva, que además es cambiante, porque yo hoy puedo decir que algo es bello, sí, pero dentro de cierto tiempo ya cambia mi manera de pensar, puede cambiar mi manera de ver las cosas y ya puedo decir, no, es que eso ya no me parece bello. Antes lo veía bonito, pero ahora no lo veo bonito. Es algo natural, es algo normal. De hecho, el concepto de belleza varía de acuerdo también a la época. Lo que fue bello hoy, dentro de unas décadas más adelante, ya no será bello, porque el concepto de belleza es cambiante. Entonces, el teatro, por ser una obra de arte, se realiza bajo unos criterios establecidos, los cuales ya hemos hablado de una estructura, y es la estructura del drama. Entonces, la obra de teatro cuenta una historia, pero esta historia además no es cualquier historia, es una historia que nace de un conflicto, y es un conflicto que tiene una unidad, o sea, es no es un conflicto pasajero, sino que es un conflicto que nace y que va a ir desarrollándose hasta encontrar su resolución, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en el conflicto van a existir siempre dos fuerzas en pugna. Están representadas generalmente por dos personajes, el protagonista y el antagonista. Y a estos dos, protagonista y antagonista, siempre vamos a encontrar que hay unos personajes secundarios que le ayudan en la consecución de su objetivo. Generalmente el protagonista tiene un objetivo para quiere alcanzar, pero el protagonista o se opone o tiene un objetivo contrario a este. Entonces, las acciones que ellos emprenden para conseguir su objetivo van a ir desencadenando ciertas reacciones que van a ir haciendo, irán haciendo evolucionar este conflicto hasta llegar a un punto máximo, y ese punto máximo se llama el punto climático, ¿sí? Y a partir del clímax, cuando ya el conflicto llegó a su punto máximo, el punto álgido, a partir de ahí se empieza a desencadenar o a resolver este conflicto, terminando en un desenlace funesto, trágico o feliz. Y esto nos va a dar a nosotros el género, que es la tragedia o la comedia, ¿sí? Y de acuerdo a esto, entonces, el director de escena va a darle un tratamiento a la obra, ¿sí? Porque lo que encierra la tragedia y lo que encierra la comedia da una forma, ¿sí?
de alguna forma también en sus elementos, como son los colores, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, los efectos que se utilizan, la forma de actuar, el tono en que va a actuar el actor o la actriz, todo eso envuelve una forma, ¿sí? Y esta forma te la va a dar indiscutiblemente el género, pero que nace también de una manera de sentir del director de escena. El director de escena es quien va a dar la forma, es el que va a definir finalmente cómo va a ser esta combinación de todos los elementos que entran a ser parte de esta conjunto de signos y símbolos que van a transmitir un mensaje acerca de esta realidad que ha percibido el director de escena. Entonces vamos a encontrar dos formas de presentar la obra de teatro. La obra de teatro la podemos presentar y hagamos un paréntesis ahora recordando que drama no es lo mismo que teatro, que drama es la historia que contamos, ¿sí? Y que teatro es el hecho escénico frente a un público, donde hay un acto comunicativo, que si no hay un público no puede existir el teatro, ¿sí? Mientras que la historia, la situación dramática siempre va a existir y existe de manera escrita como una obra artística o una obra dramática, ¿verdad? Literaria también puede decirse, pero que en la vida cotidiana, en nuestra realidad, a diario vamos a encontrar situaciones dramáticas. ¿Cuáles son las situaciones dramáticas? Aquellas donde siempre vamos a encontrar un conflicto, ¿sí? Entonces, pero la forma del teatro, aquella que se presenta frente a un público, la vamos a hallar de dos maneras. La primera es la forma aristotélica, que es la forma clásica, donde la historia se cuenta en orden cronológico, de principio a fin, ¿sí? De una manera ininterrumpida, y además vamos a encontrar la puesta en escena con todos sus elementos frente a un público, divididos en una pared invisible que nosotros los actores llamamos la cuarta pared, que es una división invisible entre el escenario y el público. El teatro clásico, teatro de la forma aristotélica, no rompe esta cuarta pared. Mientras que el teatro contemporáneo rompe con todos estos esquemas, con todos estos criterios, estos parámetros establecidos ya, y nos va a permitir saltos en el tiempo. Se da de una manera anacrónica. Usted puede contar la historia desde el final hasta el principio, o sea, devolviéndose. Usted puede además prescindir del lenguaje verbal y hacer un teatro solamente con la gestualidad, con el cuerpo, con los movimientos, ¿cierto? Además de permitirnos también usar un espacio diferente al teatro clásico, a la infraestructura del teatro en el cual estamos acostumbrados, y podemos realizar una obra en una plaza, en una calle, en un almacén, en un centro comercial, en un ascensor, en una azotea, dependiendo del significado que yo quiera transmitir, y además me va a permitir, por ejemplo, tener a los actores dentro del grupo del público, porque el teatro contemporáneo desaparece completamente la cuarta pared y el actor y la actriz actúan, interactúan directamente con el público, ¿sí? Entonces, esas son dos formas de teatro que nosotros podemos utilizar. Bien. Teniendo en cuenta, además, que el eje y el centro del teatro es el actor, es la actriz. Actor o actriz, ¿sí? Y el trabajo del actor se basa fundamentalmente en tres ejes básicos, que son la emoción, la voz y el cuerpo. Indistintamente en el orden en el que usted lo quiera poner. Pero el actor trabaja consigo mismo, con su cuerpo,
con su voz, con sus emociones. Por lo tanto, el trabajo del actor debe ser diariamente entrenar estos tres aspectos fundamentales. La emoción, porque el actor debe controlar sus emociones. No la emoción va a controlar al actor o a la actriz, no, el actor controla sus emociones, ¿sí? La voz, el actor debe entrenar su voz para poder dar una tesitura, un volumen, una entonación, una articulación, una pronunciación correcta de las palabras, e inclusive hay escenas donde el actor o la actriz puede incluso cantar, por lo tanto tiene también que entrenar este tipo de técnicas para poder desarrollarlas en la escena al servicio de un personaje. Y por eso se refleja mayormente la gestualidad, la emoción del personaje, ¿sí? Pero entonces recordemos que el actor va a trabajar consigo mismo, con sus emociones, con su voz, con su cuerpo. Por lo tanto, diariamente debe entrenarse en estos tres aspectos. Recordemos también que los actores, los personajes hacen parte de un conjunto que se llama puesta en escena, donde juega un papel fundamental el lenguaje, y ya recordamos que en el lenguaje puede ser la historia que estamos contando, ¿sí? Ya sea de manera verbal o no verbal, la escenografía, la utilería, la iluminación y los efectos especiales. Hoy en día, con lo que ha avanzado la tecnología, tenemos muchos efectos especiales que embellecen la puesta en escena, ¿sí? Pero es muy importante que cada efecto que usted quiera aplicar, ya sea humo, ya sea agua, ya sea con la iluminación, como usted lo quiera hacer, es un signo que tiene un significado específico dentro de la puesta en escena. No es simplemente por adornar, para que sea bonito, no, debe tener un significado dentro de esta puesta en escena. ¿Sí? La iluminación roja debe tener un significado, la iluminación azul, ¿sí? Porque el vestuario va negro, o blanco, ¿sí? Todo eso lleva un significado. ¿Por qué? Porque el teatro es un acto comunicativo donde el emisor es el director de lo que plantea su puesta de escena. El mensaje está dado por la combinación de todos estos elementos y el receptor es el público. Entonces, nosotros vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacer desde la virtualidad, por supuesto, pues la vamos a hacer, vamos a escoger un problema social, cualquiera. Ya hablamos de algunos de estos ejemplos. Vamos a identificar un conflicto, vamos a identificar los personajes que hacen parte de esta historia, vamos a escribir su argumento, recordando que el argumento es un relato pormenorizado de todos los hechos que suceden dentro de la obra. Vamos a plantear dos finales diferentes, ¿sí? Dos finales. Y por último vamos a hacer la dramatización. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer en grupo de 5 integrantes a través de videollamada o radioteatro. Eso lo decide el equipo de trabajo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Nosotros no vamos a hacer esto en una semana, porque una semana nos va a dar tiempo. Pero sí lo podemos hacer en aproximadamente de 4 a 6 semanas más o menos, ¿sí? 4 a 6 semanas. Entonces yo les voy a presentar ahora
¿De qué manera vamos a organizar el paso a paso de estas actividades? ¿Sí? Entonces, vamos a dividirlo en 3 actividades. La primera actividad, para ello vamos a tener una semana o en su defecto, podrían ser hasta 2 máximo, donde ustedes primero se organizan en grupos de 5, no más, solamente 5. Puede ser menos, pero no pueden ser más de 5. Pueden ser menos, pero no más de 5. Repito. ¿Sí? Entonces, lo primero es escoger un problema social relevante. Ustedes se van a poner de acuerdo sobre el tema que quieren trabajar. Segundo, usted va a consultar, a indagar, a investigar cuáles son las causas y consecuencias de esta problemática social. Y usted va a plantear posibles soluciones a esta problemática. Esa es la actividad número 1, donde todos deben aportar. Porque cualquiera que vaya a abordar este trabajo de teatro para el análisis de un problema social debe saber de qué está hablando con propiedad, con dominio, ¿sí? No es simplemente improvisar, no. Vamos a documentarnos primero. Si vamos a tratar, por ejemplo, el hambre, la pobreza, la inseguridad, entonces vamos a mirar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los datos estadísticos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial, qué organización o qué entidades han propuesto soluciones a esto, cómo lo veo yo, cómo lo ve mi compañero, todo eso vamos a manejarlo, ¿sí? Vamos a plantear posibles soluciones para esta problemática. Bien. Segunda actividad. Vamos a crear la historia. Este es el momento en que vamos a crear la historia sobre esa temática. Bueno, si yo de pronto decidí que voy a tratar el tema de la inseguridad, entonces yo me voy a crear una historia sobre la inseguridad con sus personajes, ¿no? Debo plantear un conflicto. ¿A quién le ocurre esa historia? ¿A quién le ocurre eso que voy a contar, que voy a mostrar en la escena? ¿Dónde le ocurre? ¿De qué manera le ocurre? ¿Qué hace esa persona para salir de ese problema? ¿Quién llega y le ayuda? ¿Quién llega y no le ayuda? Entonces, creo una historia que tenga un conflicto dramático, ¿sí? Voy a señalar sus conflictos, los personajes, el lugar donde se desarrolla la historia y voy a escribirle 2 finales diferentes a esta misma historia. Entonces, voy a escribir el argumento, voy a escribir el conflicto, voy a señalar los personajes, el lugar donde se desarrolla y voy a plantear 2 finales diferentes para esta misma historia. ¿Listo? Bien, y vamos a la actividad número 3. La actividad número 3 ya es la parte práctica donde dice, realiza una dramatización de esta historia. Grábala en vídeo o radioteatro. Ya decía que podemos hacerlo a través de la videollamada. Y esto lo vamos a hacer en grupos de 5, ¿sí? A través de la virtualidad, usted lo va a grabar. O si usted no puede hacerlo de esa manera, también lo puede hacer con su familia. Entonces, su hermano, su primo, su prima, su mamá, su papá también le pueden ayudar a dramatizar, ¿sí? A representar escénicamente esta historia que ustedes se han inventado, ¿sí? Así de esta manera, pues, podría un integrante hacer una primera parte, el segundo integrante hace una segunda parte y ustedes luego se encargan de editar el video.
esto va a ser una experiencia muy agradable, de verdad que sí. Bueno, debes tener en cuenta que debes hacer uso de todos los elementos de la puesta en escena. ¿Sí? El vestuario, no es que tú vayas a comprar un vestuario, ¿no? No es que tengas que hacerte el maquillaje, pero sí, si por ejemplo vas a ser un personaje de policía, tú puedes ingeniártelas para crear, ¿verdad? Eh, elementos que te ayuden a representar que es una persona de la autoridad civil, ¿cierto? Como lo es el policía. O si vas a ser un sacerdote, una monja, y el lugar donde se va a desarrollar la historia, si lo vas a hacer, por ejemplo, en una casa, o si se trata de una escuela, un parque, qué elementos tú puedes ubicar dentro de la escena que te ayuden a comunicar que tú estás en ese espacio, en un parque, en una casa, que es en una tienda, no en la casa, ¿cierto? Entonces hay que ir haciendo uso de todos los elementos en la puesta en escena. Si es de día, si es de noche, ¿cómo vas a mostrar que es de día? ¿Cómo vas a mostrar que es de noche? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces ya esto sería, aquí tendríamos 2 semanas más. Yo planteo para cada actividad 2 semanas, para completar así total de 6 semanas. Es decir que por máximo a las 6 semanas tenemos el suficiente tiempo para nosotros poder presentar nuestro trabajo. Cuando ya tengamos el video o el archivo de audio, lo vamos a subir al Drive. Lo subimos al Drive y una vez lo subimos al Drive, yo voy a compartir, usted comparte ese enlace a través de un documento de Word y lo hace de manera pública, o sea, un permiso que diga acceso público, donde dice cualquier persona del link puede ver el video, el archivo. Pero no lo va a ver todo el mundo, lo voy a ver yo, ¿sí? Lo voy a ver yo porque usted solamente va a compartir el enlace conmigo. Y sobre eso, pues vamos a ir haciendo unas valoraciones y ese sería pues nuestro trabajo final. Ahora, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, usted recuerde, ¿verdad? Que puede llamarme aquí a este número, al 304-419-4868. Se comunica conmigo y yo le puedo orientar con mucho gusto en cualquier inquietud que usted tenga, ¿sí? Entonces, recuerde que esto debe subirlo, todas las actividades la van a subir a la plataforma Sysmac. Todas las actividades deben subirlas a la plataforma Sysmac. El video, si usted quiere, lo puede enviar a mi correo por el mercado@gmail.com o en su defecto también puede enviarme el link al correo o a la plataforma. Bueno, chicos, espero que esta pequeña explicación haya servido para orientarles el trabajo de la guía número 4, en la cual vamos a desarrollar 3 actividades paso a paso y creo que tenemos un tiempo prudente para poder desarrollarlo. No siendo más, les deseo que pasen un resto de día en bendición. Muchas gracias y éxitos en estas actividades.